Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Vamos a hablar de ordenamiento territorial, pero antes de entrar en eso, hay una pregunta obligada que para mí, y yo creo que para la ciudadanía es importante, y es la transparencia en las licitaciones. Muy bien. Hemos pasado por tiempos muy oscuros en cuanto a sobrecostos, en cuanto a licitaciones que ya tienen nombre y apellido antes de que se haga el pliego, y de contratistas que aquí han estado en una racha impresionante. ¿Qué podemos esperar de la cartera que usted dirige con respecto a la transparencia en estos actos públicos para estos proyectos? Mira, bueno, yo les quiero asegurar que el primer y el más entusiasmado de tener la oportunidad de poder hacer las cosas con transparencia soy yo, porque definitivamente que este es el legado que realmente el gobierno va a dejar. Cuando estábamos trabajando a nivel de Consejo de Gabinete, el presupuesto del 2015, y uno ve tantas cosas que uno tiene que hacer, pero sin embargo, el gasto exagerado que hubo en la administración pasada y en los compromisos financieros que nos dejaron, limitan mucho y te demuestran a ti el gasto irresponsable que se dio. Ese gasto irresponsable, hay muchas formas de combatirlo. Y yo lo dividiría en dos. Yo creo que a veces el puesto lo hace la persona, pero también a veces no sabemos quién va a ser el puesto, así que quién va a ser la persona, así que tenemos que ordenar ciertas... Pero te voy a explicar algo ahí. A mí personalmente, yo te quiero decir... La ley tiene cierto... No, te voy a decir qué pasa, es que en el tema de la contratación, yo he hecho unas cosas muy importantes en el tema de Colón para asegurar el mejor precio posible, porque tengo el interés que así sea. Entonces, ¿qué ha hecho? Tengo la colaboración, un acuerdo con la Universidad Tecnológica que están haciendo todos los estudios, ellos, como autoridad regente, dentro del polígono de terreno, para darle la mayor información técnica al contratista que vayan a participar. Para que ese costo no esté en la... No, para que afilen el lápiz. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces te digo, ese es el terreno, diseña, hazme todo el concepto. Abajo, bueno, no saben. Entonces, eso es un riesgo y tienen que subir el costo, ¿no? Como no saben qué pasa, estiman el peor de los escenarios y de eso es contra subiendo plata en el presupuesto. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. La otra es que como son proyectos de construcción, pero por un carácter social, la práctica anterior era que en base a ese concepto le daban solamente el 30% al factor económico a la hora de evaluar. La ponderación. Y a la ponderación y a todos los factores, demás factores, el 70%. Los demás factores son importantísimos, pero el factor económico, cuando estamos hablando de la plata del pueblo panameño, también son importantes. Entonces, lo que se ha hecho es subirlo y equipararlo 50 y 50. O sea, que eso va a estimular más que para poder ganárselo, los contratistas van a tener que afilar lápiz. Pero ese es uno de los factores, y eso es la parte que yo te digo, eso lo hace el funcionario. Ahora viene la parte que son las normas y reglamentos. Yo personalmente, como ministro y el equipo de trabajo, la lucha que tenemos constante. ¿Por qué? Porque aquí hay unos acuerdos marcos para comprar cosas. Correcto. Y yo te quiero decir, yo te voy a poner un ejemplo tonto que me pasó la semana pasada. Casi me da un infarto. Porque cuando me pasan una orden de compra para Altos de la Torre, casualmente me querían pasar unos materiales y yo los reviso, que conozco de los precios unitarios, yo me llamé la atención de estos precios tan altos, pero la verdad que no estoy en eso todo el día y levanto el teléfono y yo mismo comienzo a chequear. Era producto del... Esa compra, que era una compra menor de material, estamos hablando de $35.000. Es que a la cifra que el gobierno anterior nos acostumbró que eso no suena plata, entonces todo eso ya no es escandaloso. Pero cuando yo agarro y levanto el teléfono y comienzo a multiplicar los precios unitarios por lo valor, ¿tú sabes cuándo estaba saliendo eso? No llegaba, el precio era $2.050. Entonces cuando, o sea, suena exagerado, estamos hablando de... No sé cómo explicarte, o sea, yo me hubiera dado un par de años más y me hubiera dado un infarto. Bueno. No, y te digo qué pasa, pero cuando tú vas y comienzas a revisar el proceso, porque tú dices, aquí alguien metió la mano, y tú comienzas a revisar el proceso, y no es que metieron la mano, sino que dejan todos los acuerdos marcos establecidos con los precios de referencia. Y qué difícil es poder explicarle ahora a un funcionario, no es que tú no me compras ese precio, no, porque eso es lo que está establecido en un acuerdo marco. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo a nivel de todas las instituciones es cambiando los precios de referencia para bajarlos y que los acuerdos marcos se ajusten. Bueno,
Compromiso de transparencia. Por supuesto. La gente está muy pendiente de las licitaciones. Por supuesto. Ordenamiento territorial. No nos queda mucho tiempo, creo que no va a haber espacio tal vez para desarrollarlo. Me puede invitar a otro programa. Bienvenido. Yo me vengo. gustaría dedicarle un programa el programa es importante. a esto. Ese tema es importante. Yo sé que esto que voy a decir usted lo ha escuchado, pero se lo voy a enunciar porque uno también necesita como ciudadano sacárselo del sistema. A ver. La manera desordenada en que ha crecido la ciudad de Panamá. Sí. Sitios industriales en medio de barriadas y barriadas en lugares industriales y comerciales. Edificios en medio de casas, casas en medio de edificios, exceso de edificaciones en sitios donde la infraestructura ha sido diseñada para pequeñas barriadas, proyectos industriales y comerciales en áreas protegidas, cambios de zonificación sin sustento o sin consultas comunitarias o con consultas comunitarias fraudulentas o incluso algunas hechas dentro de oficinas del MIBI, como conocimos en años anteriores. ¿Cómo no? Aceras de medio metro, edificaciones que no respetan servidumbres, edificios que no contemplan suficientes estacionamientos, cuando se contemplan los estacionamientos, múltiples construcciones al mismo tiempo, tranque de calles, etcétera, etcétera, etcétera. Lastimosamente, le hemos dedicado el tiempo que se merece a los otros temas, no tenemos mucho tiempo para desarrollar, así que le pediría que de manera resumida me hiciera por lo menos un planteamiento. Yo creo que tú lo resumiste mejor, porque eso que tú explicaste... Una enumeración. Tú lo resumiste. Es más, a mí me leen esta lista y yo no hubiera aceptado el cargo de ministro. No, yo te voy a decir qué pasa. En efecto, aquí no se le ha dado el valor que significa el respetar el ordenamiento territorial, porque simplemente lo que continuamos viendo a la hora de hacer estas cosas es plata o números. ¿Por qué? Porque piensan, bueno, que eso conviene o no conviene al país porque piensan en plata y números, pero no están viendo las consecuencias sociales que eso genera. Cuando tú tienes estas afectaciones de vivienda, afectaciones de comercial, industrial que tú estás hablando, no hay esa conciencia. Entonces, yo te quiero decir que personalmente, como ministro de Vivienda ahora mismo, estoy echando para atrás varias cosas que se aprobaron los últimos días de la administración pasada. Cuando estaba saliendo la administración anterior, en una de esas reuniones de transición yo pregunté si se estaban aprobando estudios de planes de ordenamiento. Te estoy hablando que en los últimos 15 días. No, pero no hay ninguno. Yo le quiero pedir, por favor, le dije a la funcionaria saliente, por favor, por cortesía, como yo estoy entrando, déjenlo en pausa para yo poder revisarlo. Que le hicieron caso, ¿no? Bueno, yo te quiero decir que aprobaron en los últimos 10 días, tal vez como 15, de los cuales he suspendido dentro de los parámetros que me permiten la ley. Porque yo creo que hay que entender este tema de pasar a ser funcionario público y entender de que no puedo hacer lo que la ley no me prohíbe y hacer solamente lo que la ley me permite. Entonces, dentro de eso estoy haciendo... para eso necesita buenos asesores legales. Por supuesto, no es como la Contralora que dice, no, yo no podía hacer nada porque la ley... No. Hay formas. Mire, yo le voy a decir una cosa, no es solamente tener buenos asesores, sino tener la voluntad de hacerlo y el coraje de hacerlo. Yo no tengo ningún problema. Yo te voy a decir puntualmente, no te puedo decir los nombres porque estoy en ese... Pero aquí hay 4 proyectos, aquí hay 4 cambios de zonificación puntuales que ahora mismo están... 5, perdóname. 5, incluyamos el que está en Altos de Curundú, que fue el primero que paré por el reclamo que hizo la comunidad. Y eso se los paramos. ¿Por qué? Porque simplemente, el que me conoce a mí, del gremio de promotor, sabe que yo no me presto a eso. Y el que no me conoce, bueno, ya lo va a aprender, pues. Yo tengo que cerrar con esa pregunta. ¿Cómo no? Que creo que ya se la han hecho públicamente, es una pregunta obligada. Usted pertenece por muchos años al sector de promotores. Correcto. Es promotor. Correcto. Tiene proyectos en construcción ahora mismo. ¿Cómo evitar el conflicto de intereses? No hay ninguno. Frente a esta realidad y cómo parar, porque muchos de los colegas suyos o algunos de los colegas suyos promotores les ha gustado en los últimos años hacer las cosas a punta de billetazos. Esos son los que han hecho daño a la industria de desarrollo inmobiliario. Yo te quiero decir, el sector inmobiliario en Panamá está lleno de personas responsables y sí, en efecto, hay montones de personas que han fallado al gremio o al equipo o a la industria. Pero en mi caso particular, yo aprovecho que no haya ninguna duda. Caso de corrupción, caso de mal manejo, caso donde alguien piensa que va a pasar plata por debajo de la mesa para hacer un cambio de uso de suelo, pobrecito. Ojalá se atrevan a hacerlo conmigo para que tú veas una denuncia. Oye, y como el tema está de moda, cierro así, ¿usted no tiene en su ministerio ningún primo, cuñado? No, yo no tengo ningún familiar.
mi familia es muy chiquita. No hay mucho Echelecu. No, somos poquitos. Es más, y por eso tengo que cuidar el apellido. Así que créanme, como somos nada más los Echelecos, aquí somos 5. Mi papá, mi mamá, mis 2 hermanas y yo, ese apellido lo vamos a cuidar, así que no se preocupen. Dice que... No, es verdad, es verdad. Bueno, Mario Echelecu, ministro de Vivienda, muchas gracias por estar en ¿Cómo no? Eco 360. Como nos ha dicho, no será la primera vez. Así que gracias por acompañarnos y conversar sobre diversos temas relacionados ¿Cómo no? A la orden. su cartera. Muchas Esto ha gracias. sido todo por esta noche. Nos vemos mañana a las 8. Chao. Eco 360.